Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro miércoles de FOGOM transpersonal. Nos convoca en este caso el ciclo de fogones transpersonales sobre pensamiento transpersonal. Hoy vamos a hablar sobre las emociones. Bueno, les cuento para quienes ven esto en diferido que lo que hacemos es transmitir en vivo a las 21 horas, tocando algún tema en particular, y que a las 22 nos juntamos por Zoom y la seguimos. Así que si no se conectan el miércoles al vivo o al Zoom, pueden después ver en todas las redes el vivo que queda subido, sobre todo en YouTube y en Spotify, que tienen subido el audio. Acá estoy abriendo Instagram para poder leerles mientras transmito. Bueno, vamos a invitar a algunas personas a ver si se suman. Como les decía, estamos en este ciclo que es pensamiento transpersonal, donde ya hemos hablado sobre qué es la espiritualidad, cuáles son los tipos psicológicos, qué es lo paranormal. Y estamos un poco en la etapa donde lo que quiero es proponerles hablar sobre la realidad psíquica. Así como hay una realidad que podríamos decir que es concreta. Ahí estoy invitando a algunas personas a que se sumen. Fenomenológica, tangible. Hay otra realidad que es psicológica. Ahí está, ahí puedo invitar. Pero bueno, no me estaría dejando ver Instagram por la compu. No sé por qué. A ver si cambiamos acá. Y cuando vimos en el encuentro anterior arquetipos, complejos, inconsciente colectivo, y hablábamos un poco sobre cómo se configuran los arquetipos, y eso hace que yo filtre la realidad de una determinada manera, y cuando vimos tipos psicológicos dijimos que hay una disposición extrovertida o introvertida y 4 funciones psíquicas que también nos filtran la realidad de una determinada manera. Hoy cuando hablemos de emociones vamos a poder darle un poco más de sentido a esto, porque las emociones son algo espontáneo, algo que viene, ahora vamos a ver, hay autores que dicen que no es tan espontáneo, ¿no? Pero que bueno, viene y que está muy relacionada con el arquetipo y con el complejo. Uno podría pensar que determinadas emociones están asociadas. El arquetipo es una imagen psíquica, el complejo es la forma en que hago consciente el arquetipo, y la emoción puede ser, en algunos casos, su correspondencia biológica, física. Así que bueno, de eso vamos a hablar hoy. Les recuerdo entonces que pueden ver el vivo a las 21 y que a las 22 nos juntamos por Zoom. Quienes están inscritos reciben el enlace en Zoom. Quienes no, o se están enterando y tienen ganas de sumarse, me escriben por WhatsApp, que lo tienen en todas mis redes, al pie del video. Y yo les envío el enlace a Zoom para que puedan conectarse hoy y ver cómo es la dinámica. También les invito a visitar mi web, www.transpersonales.com. Ahí tienen un montón de clases gratuitas que pueden ver de todo lo que se puede hacer en transpersonales. Y bueno, también tienen algunos libros para descargar. Así que bueno, les invito a ver la web. Bueno, también a que me saluden y me cuenten desde dónde están viendo. Por Facebook, acá ya saludan algunos, Sandra Kitay, hola San, hola Emma y Tati por Instagram. Bueno, vayan también haciendo preguntas en función de lo que voy comentando a lo largo del encuentro. Hoy, como les dije, vamos a hablar de emociones. Bueno, ¿qué son las emociones? Vamos a empezar por ahí. Son respuestas psicofísicas, es decir, tienen su correspondencia psíquica y su correspondencia física a cualquier cosa que nos suceda. Y en general están asociadas con, o siempre en todos los casos, con algo que me importa. Por eso emociones y vínculos van muy de la mano. Cuando algo nos importa aparece una emoción. Nos pasa algo importante afuera, con alguien, en un contexto o con nosotros mismos.
Vamos a nombrar algunos autores, por ejemplo Richard Larsus. Hay que entender que las emociones se empezaron a estudiar de la década del 60 para acá. Entonces, no hay mucho consenso en un montón de cuestiones. Entonces vamos a tomar algunos autores que continúan cierta forma de ver las emociones y las vamos a describir hoy. Bueno, Richard Larsus es uno de ellos. Y él dice que para que algo que yo siento sea una emoción, algo que yo experimento sea una emoción, tiene que tener 3 categorías. Tiene que haber una instancia mental subjetiva, es cuando yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Tiene que haber un impulso a actuar, un impulso a la acción. Fíjense que en inglés emotion significa movimiento. Entonces hay algo mental, hay un movimiento y hay cambios corporales. Si falta alguna de estas 3 patas, entonces no es una emoción. Podríamos estar frente a algún otro tipo de cuestión. Nosotros vamos a partir de la base, ya que estamos abarcando las emociones desde el pensamiento transpersonal, y las tradiciones de sabiduría en general nos hablan de que lo único que existe es el amor, y podríamos discutir si el amor es una emoción o no. Estos autores coinciden en decir que en realidad uno podría imaginarse a las emociones como las olas de un océano, y ese océano es el amor. Entonces las olas que vemos en la superficie, de una o de otra manera, nos llevan al amor. Por eso decimos que las emociones aparecen cuando hay un vínculo, cuando algo me importa, cuando hay sentimientos de por medio. Ahora vamos a ver. Hoy me preparé el mate. Ahora, ¿cuál es entonces? Partimos de esa base. El amor es lo que es, ¿no? Dios es amor, en la única energía akáshica que existe, depende de la tradición de sabiduría que uno tome, todos somos uno, entonces por eso todos somos amor. Nosotros lo que decimos es que las emociones nos conectan con el amor, incluso aquellas que nos parecen más complicadas. Ahora, es importante también hacer una pequeña distinción, ¿no? La emoción es algo que viene espontáneamente y el sentimiento es esa emoción prolongada en el tiempo, pasada por la mente, es la emoción instalada. Entonces ahí ya podemos hacer una distinción. Por ejemplo, la emoción que menos dura es el enojo. Si dura más de 2 minutos, ya puedo estar hablando de otras cosas que no son enojo, como puede ser resentimiento, agresividad, violencia. Y la tristeza es la que más dura, sobre todo cuando es duelo. Entonces ya sí parece más un estado la tristeza, me puede durar un poco más. Pero vamos a ver cuando lleguemos ahí por qué es una emoción. Como les dije, las emociones aparecen frente a lo que me importa y están en estrecha relación con los vínculos. Nosotros vamos a tomar algunas palabras claves para desarrollar este tema, y una de ellas es conexión. Las emociones nos conectan con nosotros mismos, si las sabemos escuchar, y con otros. A través de las emociones, de alguna manera tenemos con la emoción como una moneda de cambio. Lo otro que es importante decir antes de ir a hacer una breve descripción de cada emoción, porque yo ya hice un ciclo de vivos que se llamó Intimando con las Emociones, que lo tienen en redes, lo tienen en YouTube, Facebook, Instagram, eventualmente lo voy a ir subiendo de a poco a Spotify también, donde le dediqué un encuentro a cada emoción. Hoy acá voy a hacer un súper repaso, pero bueno, a quien le interese alguna emoción puntual o ver todos los vivos, los tienen en redes. Entonces, acá es importante decir esto, porque mucha gente puede discutir lo que yo voy a decir hoy, porque mucha gente sostiene que primero pensamos y después sentimos. Y otro montón de autores, como se suele decir, una biblioteca dice una cosa y otra biblioteca dice otra. Entonces, ¿primero sentimos o primero pensamos? Nosotros vamos a partir de la base de que primero sentimos. Otro autor, que les nombro, Antonio Damasio, él dice que somos seres emocionales que pensamos. Y él lo argumenta de varias maneras, pero cita, por ejemplo, un estudio donde una persona que sufre una lesión en la cabeza, y justamente se lesiona la parte donde se procesan las emociones, esta persona no podía tomar decisiones. Entonces él dice, primero pensamos, evidentemente sentimos, después pensamos y decidimos. Él va a decir incluso que esto tiene más que ver con el placer y el displacer, que en general nuestras decisiones, nos demos cuenta o no, tienen que ver con lo que nos produce placer y con lo que no. Los que proponen que primero pensamos dicen que hay como niveles de pensamiento, hay como algunos pensamientos de los que no somos conscientes, que tienen que ver con nuestras experiencias,
que disparan emociones, que después disparan otro tipo de pensamientos de los que sí somos conscientes. Yo creo que la solución, como casi en todos los casos, es el huevo y la gallina. Esto no sé si tiene mucho sentido, si se da algo primero, si no se da en simultáneo. Incluso, tomando la idea de tipos psicológicos, podríamos pensar, no lo sé, nunca leí un autor que proponga esto, que los que tienen la función psíquica pensamiento como función principal, quizás primero piensen, y los que tengan la función sentimiento, quizás primero sientan, ¿no? Quizás a veces primero pensemos, a veces primero sentamos. Ustedes pueden ir viendo qué creen ustedes que les pasa a ustedes, ¿no? Pueden ir contando, yo ahora en un ratito voy a ir a leer. Bueno, nosotros vamos a ver 3 categorías de emociones, como 3 grupos. Las aflictivas, miedo, enojo y tristeza, porque nos afligen, nos hacen mal, por decirlo de alguna manera. Emociones sociales, la culpa, la vergüenza, la envidia y los celos. Y emociones que yo llamo trascendentes. Sorpresa, asombro, empatía, compasión, alegría, felicidad. Y todas como eje central, gratitud. Así que bueno, antes de comenzar, voy a ir a leerles un poco. Acá saluda Rosana, Claudia, Adri Montenegro. Me preguntás si hay que darse cuenta, no sé a qué haces referencia, Adri, comentame si querés. Emma desde Tucumán, y bueno, acá en Instagram, Belagamba, MF Belagamba saluda. Bueno, gracias por las flores que tiran. Bueno, antes de entrar a estas emociones que nombré, hay algo que es de alguna manera el núcleo de un montón de cuestiones. No sé, acá me parece que en Instagram no me están viendo. No sé qué pasó, está apagada la cámara. A ver. No sé por qué se apagó la cámara, me parece que porque tengo mala conexión, pero creo que me estaban escuchando. Bueno, ahí volvimos. Algo que es, y que yo les voy a estar recomendando en la semana, lo pueden ir buscando ustedes, pero yo lo voy a estar posteando en la semana, una charla TED de una investigadora que se llama Brené Brown, Brené con B larga al principio, no René, Brené Brown, marrón en inglés, que ustedes ponen Brené Brown vulnerabilidad, les va a aparecer. Yo la voy a estar de todos modos subiendo esta semana. Y ella va a investigar sobre la vulnerabilidad. Y de alguna manera la vulnerabilidad es un poco el núcleo de todas las emociones aflictivas, de las emociones sociales. Muchas veces esas emociones vienen frente a la sensación de vulnerabilidad, pero también termina concluyendo ella en esta charla, que por otro lado tienen otras charlas más extensas en Netflix y una serie que se llama Mapa del Atlas del Corazón en HBO. Hermosas. Yo la voy a citar varias veces a Brené. Mírenselo porque vale. No digo más, vale la pena. Vale, punto. Dice que, bueno, no solo la vulnerabilidad tiene que ver con aquello que nos aflige, sino también con lo que nos hace feliz, con lo que nos conecta y con lo que nos hace creativos. Ella va en su estudio a separar a las personas en 2 grupos, quienes se consideraban a sí mismas dignas de amor y a quienes no. Y ella va a decir que quienes se consideraban dignas de amor tenían la capacidad de conectar. Esta es como la palabra clave de este encuentro. Siempre que ustedes se encuentren vivenciando alguna emoción o situación que los desconecta, que los separa, que los aísla, en términos transpersonales podríamos decir que esa emoción no está en su estado luminoso. Ya lo vamos a ir desarrollando. Dice entonces que las personas que se consideran dignas de amor y pertenencia están por un lado, y por el otro aquellos que no se consideran dignos de amor o que tienen que forzarse. Quienes tienen que esforzarse conectan menos con su vulnerabilidad, mientras quienes se creen dignos de amor también se saben y se muestran vulnerables. Tienen coraje para mostrarse vulnerables, son compasivos consigo mismo y con los demás, y son auténticos. Están dispuestos a dejar de lado lo que creen o lo que aprendieron que deben ser o que creen que son, para ser lo que en verdad son. También ella cita, y esto lo está haciendo súper sintético, ahí tienen un vivo donde estoy una hora hablando de vulnerabilidad, y tienen también el video, la charla de ella. Dice que cuando ella hablaba con esta gente que se creía digna de amor y que conectaba con la vulnerabilidad, decía, mi vulnerabilidad es lo que me hace hermosa. Es algo necesario para que yo me pueda vincular con el otro.
Yo creo que finalmente un auténtico vínculo profundo es aquel que se construye desde la vulnerabilidad, ¿no? Si tengo a alguien enfrente que tiene 2 dedos de frente, me va a cuidar, mi vulnerabilidad va a conectar con la de él y la conexión va a ser más profunda. Ahora, ella también va a decir, en general, lo que hacemos, casi como instinto de supervivencia, es esconder la vulnerabilidad. No queremos que nos vean débiles porque pueden abusar de nosotros. Nuestra historia puede hablar mucho de eso y de nuestra relación con la vulnerabilidad. Y dice que en general lo que hacemos cuando nos sentimos vulnerables es adormecer la vulnerabilidad, consumiendo en exceso fármacos, comidas, productos, servicios. Cuando intentamos hacer lo cierto incierto, cuando buscamos certezas donde no las hay, simplemente queremos que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, dame una certeza para no sentir el dolor que puede generarme la vulnerabilidad. Al ser perfeccionista, lo que quiero es evitar conectar con la vulnerabilidad. Y cuando me hago el que no pasó nada, y no me hago cargo también, lo que no quiero es sentirme vulnerable. Y así, finalmente, lo que hago, y ella dice, no se puede adormecer selectivamente una emoción. Si adormezco una, adormezco todas. Y para adormecer, pongamos por caso, tomando alcohol, la vulnerabilidad, también puedo adormecer la felicidad. Y eso evita que yo conecte. De felicidad vamos a hablar al final del encuentro. Recuerden que la palabra clave es conectar con otros. Somos seres, somos animales, pero somos animales sociales. Y bueno, y concluye en respecto a la vulnerabilidad Brené Brown diciendo que parece ser el núcleo de las emociones aflictivas, justamente siento miedo por la vulnerabilidad, me enojo porque me tocaron un punto vulnerable, etc. También tiene que ver con no sentirme digno de amor y de pertenencia, pero también de un montón de cuestiones luminosas, ¿no? Como decíamos, la felicidad, la creatividad, la pertenencia, el amor. Reconocerme vulnerable me permite conectarme conmigo y con otros. Así que ahora que ya más o menos hablamos de la vulnerabilidad, que es un poco el núcleo de todo esto, voy a brevemente hacer un repaso por las emociones aflictivas, las emociones sociales y las emociones trascendentes. Las aflictivas son miedo, enojo y tristeza. Y Samuel Master propone, es otro autor que estudia las emociones, no me pidan esos libros de todos esos autores porque no los tengo, aparte son en inglés. Cada emoción puede tener una pregunta, tomen nota, porque incluso nos sirve para identificar. Es importante poder nombrar la emoción. Y la pregunta nos ayuda, porque a veces creemos que tenemos una emoción cuando en realidad no es que no la tengamos, sino que atrás se esconde otra. Típico caso, gente que por su historia no se permite enojarse, entonces recurre a la tristeza y no es consciente de que en realidad está enojado. ¿Cómo hace para darse cuenta? Bueno, pueden tener anotaditas, pegadas en la heladera o en el corcho arriba del escritorio, las preguntas, y cuando vean que están un poco afligidos o que algo los pone en movimiento de alguna manera, hacer las preguntas y ubicarse. Ahora cuando lo desarrolle lo van a entender un poco más claramente. Vayan comentándome con cuál emoción conectan más, con cuál menos. Y la primera es el miedo, porque es la más básica de todas. Hasta las amebas sienten de alguna manera miedo. Uno podría interpretar la reacción biológica de la ameba de cerrar la membrana para que nada penetre como que tiene miedo porque está frente a una amenaza, ¿no? No es así porque le estaría faltando la pata mental a la ameba. Hay movimiento, hay una transformación física, pero no hay un procesamiento mental. En ese sentido, uno puede preguntarse hasta qué punto las emociones que sienten los animales son similares a las nuestras o no. El miedo seguramente es lo que más nos une, ¿no? Porque ahí aparece cuando hay una amenaza vital, cuando peligra mi vida. Y la respuesta frente al miedo puede ser atacar, retirarse o quedarse quieto. Pero todavía no les dije la pregunta del miedo. La pregunta del miedo es, ¿qué acción o decisión debo tomar? El miedo aparece cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que accionar. Por eso puedo atacar, puedo retirarme o puedo quedarme quieto. Ese quieto o ese atacar o ese huir puede ser luminoso o no, como vamos a ver. Ahora, el estado luminoso de la emoción, miedo, es permitirnos estar en alerta frente a algo importante que está sucediendo. Recuerden que las emociones suceden frente a cosas que nos importan. Entonces, al estar atentos, al estar en foco, presentes, con una intuición aguda, con claridad, con atención, predisponerme a lo que está pasando, ahí yo puedo decir,
el miedo es un aliado. En general pensamos que el miedo nos paraliza, pero el miedo nos paraliza si yo no lo escucho. Si yo no, en el encuentro anterior yo decía, bueno, intimar con las emociones. Samuel Master hablaba que intimar es una distancia óptima para no perderme en la emoción, pero la distancia también permite que yo la escuche. La imagen que yo elegí para ilustrar este encuentro es un abrazo, ¿no? Yo siento que uno, cuando la emoción viene, por más que sea aflictiva, abrazarla y escuchar el mensaje. Y la pregunta que cada emoción tiene nos ayuda rápidamente. Incluso podríamos cerrar los ojos a imaginar el miedo y decirle, ¿qué decisión tengo que tomar? Y el miedo me va a responder de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque me predispone a estar en el momento presente y tomar la decisión que hay que tomar. Ahora, cuando está en sombra, que en general tiene que ver cuando el hombre no es simplemente un animal, un mamífero como el resto, sino que es un animal social, con capacidades que otros animales no tienen. Entonces, al vivir en cultura, el miedo se activa en situaciones donde no peligra mi vida. En situaciones sociales, por ejemplo, hablar en público. Entonces, si ahí se prende el miedo, entonces el miedo está en sombra, no me ayuda. Si yo lo reconozco y, por ejemplo, el autor dice, en vez de decir tengo miedo, puedo decirme a mí mismo, está pasando algo importante. Me tengo que preparar. Ahora, cuando hay un exceso de miedo, por el motivo que fuere, podemos hablar entonces sí de ansiedad, de preocupación, terror, fobia, pánico. Pero ahí ya incluso podría haber patologías y yo ahí no me meto porque no soy psicólogo. Bueno, la segunda emoción es el enojo. ¿Cuál es la pregunta del enojo? ¿Qué debe ser protegido? ¿Qué debe ser reparado? El enojo aparece cuando hay una frontera que se vulneró. Yo esto no quiero que pase. En general tiene tan mala prensa, lo que pasa es que el enojo es de todas las emociones la que más me toma así por sorpresa. Entonces, si frente a sentir enojo me pongo violento o agresivo, estaría bueno recordar, dentro de lo que se pueda, que son opciones. Yo alguna vez leí por ahí que justificar, por ejemplo, un abuso sexual por un impulso sexual, justificar la violencia porque estaba enojado, es como justificar un abuso sexual porque tenía un impulso sexual, ¿no? Bueno, es una ridiculez, claramente. Entonces, empezar a ver el enojo desde otro lugar. Si yo puedo decir, esto no quiero que se repita, y puedo darme cuenta en el momento en que está sucediendo, no necesito recurrir a cuotas cada vez mayores de enojo frente a situaciones que yo percibo como que se está violentando una frontera. No solo conmigo, sino con gente que me importa. Yo puedo enojarme porque le pasa algo a alguien o le hacen algo a alguien que yo quiero. Entonces ahí también aparece el enojo. Entonces, cuando yo no lo expreso, en general el enojo va a salir, bueno, si me la aguanto, puede salir como violencia, como agresividad, pero otras veces puede salir también como rencor, sarcasmo, ironía, el resentimiento, volver a sentir algo que quedó en el pasado. Recuerden que en el enojo todas las emociones vienen y se van, pero el enojo es la que más rápido viene y más rápido se va. Si yo todavía estoy enojado por algo que pasó hace un rato, estoy resentido, resintiendo algo. Entonces acá está bueno poder trabajar mi propia capacidad de poner límites. Puedo tomar distancia, puedo desconectarme del otro por el enojo. Quizás porque pienso que enojarme implica ser agresivo. Por otro lado, quien recibe el enojo, e incluso cuando yo recibo el enojo de otra persona, lo más probable es que automáticamente piense que no me quiere, porque está enojado conmigo. Y en realidad es todo lo contrario, porque si me enojo es porque me importas. Y si me enojo, estoy comunicando, conectando y diciendo, esto no quiero que suceda, esto desgasta nuestro vínculo. Flexibilicémoslo o no lo hagas más. Fíjense cómo finalmente el enojo también es tributario del amor. Bueno, me estoy extendiendo en cada emoción más de lo que pensaba, pero bueno, quizás hoy dure un poquito más el vivo. Después habría que hablar de frustración, que es parecida al enojo, pero no sería lo mismo. Está más bien asociada a que se interponga algo entre lo que deseo y yo. Es un poco más infantil, uno tiene que trabajar la frustración desde otro lugar. La última emoción aflictiva es la tristeza.
¿Mm? Y las preguntas de la tristeza son: ¿qué debo soltar? ¿Qué debo rejuvenecer? ¿Qué se está yendo? ¿Mm? La tristeza viene a ayudarme a dejar ir algo que se está yendo o que no está más. ¿Mm? Dura un poco más que otras emociones. ¿Mm? Y es importante entender que sentimos tristeza incluso por... Bueno, la tristeza viene por pérdidas. ¿Mm? De lo que fuere, desde cosas muy pequeñas, como que se me perdí algún juguete, un osito, un adornito, se me rompió que me gustaba mucho, hasta cosas más importantes como un trabajo, la pérdida de una vida, de un vínculo, una separación. Si uno empieza a permitirse estar triste, que es algo que la cultura un poco más bien nos invita a que no estemos tristes, y se va entrenando en la tristeza con las pequeñas cosas, luego tiene más herramientas para transitar las tristezas más profundas. La tristeza pide una entrega enorme, nos pide que temporalmente entreguemos el control, que soltemos y que hagamos catarsis. Cuando está en sombra, cuando no conecto con la tristeza, entonces puedo volverme negacionista o un falso optimista. Y esto me desconecta de mí mismo, me desconecta también de los demás. Porque la tristeza, si uno la imaginara como agua, por eso las emociones están tan asociadas a el agua y sobre todo la tristeza que produce llanto, es como de a poquito, es un goteo, por eso dura tanto, de un agua estancada en nosotros. Entonces, conforme el agua se va drenando y va entrando agua fresca y vívida, yo me voy vivificando, yo voy haciendo espacio para lo nuevo. Si no me pongo triste, no me vacío. Si no me permito estar triste, no me vacío. Cuando un amigo dice: no estés triste, vámonos de joda, por más que lo esté haciendo con mucho amor, y ahí en realidad está siendo simpático más que empático, ahora vamos a ver, quizás es otra la cosa, ¿no? Cuando vemos compasión es que vemos, ¿no? Y conecta con esa tristeza porque estás drenando, se está yendo algo. En exceso, entonces, podemos hablar más bien, bueno, de depresión y quizás de alguna patología, de alguna melancolía. Nos vuelve estáticos, nos fija, y es un poco como estar muerto en vida, porque tenemos agua podrida dentro que nos está drenando. El duelo es una tristeza muy particular, requiere de mí todo. Yo no me puedo, cuando estoy duelando, la muerte de un ser querido, un vínculo, no me puedo tratar de la misma manera que me trato siempre, ni pedirme lo mismo, ni exigirme lo mismo, mucho menos los demás. De ahí viene un poco la tradición de vestirse de negro, que la gente sepa que estás pasando un momento donde el alma te está pidiendo todos tus recursos energéticos, psíquicos, materiales, físicos, corporales. Y está muy relacionada la tristeza con el apego. Entonces, bueno, a veces el apego tiene mala fama, pero hay un apego luminoso que tiene que ver con vincularse afectiva, intensamente y duraderamente con alguien. Biológicamente sentimos apego por protección y supervivencia, sobre todo en la infancia. Y psicológicamente es el apego lo que permite que haya intimidad y amor. Entonces hay un amor luminoso. Tenemos que corrernos de la idea de que el apego no es deseable de acuerdo a las tradiciones de sabiduría. De hecho, uno podría pensar que si creemos en la encarnación de las almas y el alma elige un cuerpo para encarnar y autoexperimentarse, etc., necesita del apego para no querer volver a la fuente. Eso sería interesante. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: el desapego no es que no poseas nada, es que nada te posea a ti. No es que el desapegado no puede tener nada, sino que vive muy escuetamente. Les recomiendo también acá una peli documental en Netflix, creo que está en YouTube también, se llama Minimalismo. Mírenla, está muy buena. Y después, aunque es un poco pochoclera, me gusta también el trasfondo de la teoría de Marie Kondo, que enseña a ordenar. Trabaja mucho esta temática, así que búsquense algunos videos de ella también. Tiene una serie en Netflix. ¿Puedo tener el celular último modelo? Sí. Pero si no lo tengo, estoy bien también. De eso se trata el desapego, no de no tener nada. Bueno, hasta acá las emociones aflictivas, básicas, que más nos acercan al resto de los mamíferos. Ahora vamos a ver esas emociones que han aparecido biológicamente en el hombre cuanto más se fue culturizando. Vi que estuvieron escribiendo, así que voy a saludar por acá. Humala, vos sos Reggie. Hola Reggie. Hola Vicky. Acá hablan de ver, de no ver. Me parece que... porque se desconectó. Bien. Dormir la vulnerabilidad nos hace más vulnerables. Sí, es así. Se escucha mejor, Adri dice, por
Instagram que por Facebook debe ser. Bueno, acá siguen saludando. Que no se permiten mostrarse enojado. Uy, vamos a hablar de eso, Adri, en el Zoom, si querés. Bueno, acá gente diciendo cosas lindas que no voy a leer, me da vergüenza. Santi, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con la evasión? Bueno, es una forma de... La técnica que elijas para evadirte tiene que ver con el adormecimiento para no conectar con la vulnerabilidad, ciertamente. Emma saluda. Emma que le gusta lo del apego, lo que dije sobre el apego. Bueno, bien. Bueno, gracias por saludar. Se hace más divertido si ustedes participan. Hoy va a ser un poquito más largo el encuentro, me parece. Bueno, las emociones sociales. Las voy a dar bien por arriba. Recuerden que de cada una de estas emociones que estoy hablando tienen un vivo especial en redes. La culpa. La pregunta de la culpa es: ¿qué norma estoy quebrando? La culpa tiene que ver con la moral, con las creencias, con cómo fui educado. Y cuando yo siento culpa es porque hay algo que no estoy haciendo de acuerdo a cómo se supone. Hay una voz interior, un culpador, que está castigando al culpable con la norma. Con la Beatriz, con la Miriam, con la Mirta, la Mabel. No, con la norma establecida. Esto lo trabaja de manera hermosa Norberto Levi y dice, bueno, una vez que identificamos la norma, la contextualizamos, la ponemos junto al deseo y vemos en este contexto y en relación a mi deseo, ¿qué tanto puedo flexibilizar la norma? Entonces me olvido de la emoción de la culpa y me concentro en la norma que me lleva a sentir culpa. Esto, por ejemplo, ya que venimos hablando de arquetipos y complejos en el encuentro anterior, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el complejo paterno. Podríamos incluso hablar del complejo de culpa. Siempre en relación a una figura superior que me dice cómo tienen que ser las cosas. Cuando siento culpa, no por quebrar una norma, sino por la posibilidad de dañar a otro, que de alguna manera también estoy quebrantando una norma, puede servir pensar que no podemos vivir sin hacer daño. Lo importante es que ese daño no sea hecho de forma intencional. Y acá hay una frase que creo que es de San Pablo, que dice, no sé por qué hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. Así que bueno, ser compasivos, como vamos a ver, con ustedes mismos cuando generen un daño y no haya sido de adrede. La vergüenza, que a veces se confunde con culpa, la pregunta de la vergüenza es qué aspecto de mí siento que es malo, entre comillas, ¿no? ¿Qué aspecto de mí no me gusta, no acepto, es malo? Y si la culpa tiene que ver con lo que hago mal, la vergüenza tiene que ver con lo que soy. Y Brené Brown la define como la pérdida repentina, aguda y dolorosa del amor propio. Tiene una función social general. Fíjense, cuando siento vergüenza me pongo colorado. Esto es para que el otro sepa que tengo vergüenza y acuse recibo de que yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo como si nada. Genera empatía en otro, busca conectar. La culpa también me busca conectar, me busca revisar aquello que hice mal. Y en lugar de querer cumplirlo al pie de la norma, Norberto Levi nos propone flexibilicémoslo. Porque a veces por conectar con otro desconecto de mí, o de mí mismo. Brené Brown dice que la vergüenza nos lleva muchas veces a decirnos no soy suficiente, y si supero la instancia de no ser suficiente hay otra vocecita que me dice ¿quién te crees que sos? A veces también nos decimos lo voy a hacer cuando esté preparado o cuando esto esté perfecto. El perfeccionismo que adormece la vulnerabilidad. Entonces la vergüenza también podría ser un complejo asociado sobre todo a la energía femenina, al ánima, al complejo materno, que sería la raíz de nuestro amor propio. La vergüenza tiene algo que ver ahí con ese, si no soy suficiente, si no sirvo, si me digo quién te crees que sos, entonces puede estar puesto en juego el amor propio. Bien, y ahora tenemos la envidia también como emoción social, que esta sí, hasta un pecado capital, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante. Yo cuando descubrí esto, puedo decir, no, iba a decir soy envidioso, pero no. Es lo mismo que la gente que dice soy celoso. Ahora vamos a hablar de envidia y celos. No soy envidioso, no soy celoso. Siento envidia, siento celos. No es lo mismo. No me estoy definiendo, no me estoy etiquetando, no me estoy limitando. La pregunta de la envidia es, ¿qué deseo insatisfecho tengo? Norberto Levi dice que la envidia es un dolor intenso que siento por el contraste entre algo que percibo de mi entorno y lo que tengo. Y esto puede ser causado porque
Veo que se hace algo que yo deseo y no logro. Siento que no logro y nunca lograré lo que deseo porque no tengo los recursos necesarios. O siento que no tengo deseos realizados en otras áreas que compensen lo que estoy logrando. Un ejemplo es, no sé, mi vecino cambia el auto y siento envidia del vecino. Pero yo no siento envidia del vecino, siento dolor porque yo no cambié el auto o porque no tengo auto. O quizás tengo un auto que me gusta, no me interesa cambiarlo, pero cuando mi vecino cambia el auto me hace ver que no tengo recursos para, no sé, irme de vacaciones. Y ahí está donde está esta otra. Poder correr y darme cuenta que es el contraste lo que me genera dolor, me permite trabajar sobre el contraste y decirme qué puedo hacer para satisfacer ese deseo insatisfecho que genera el contraste, que me genera dolor y que llamo envidia. La envidia luminosa busca eliminar el contraste, funciona como un motor y es más parecida a la admiración. Fíjense quizás, frente a la sensación de envidia, ver si no puede haber una admiración ahí. Y va muy de la mano con los celos, porque si la envidia es por cosas materiales y concretas y puntuales, los celos aparecen por los vínculos. Entonces me puedo preguntar, ¿qué cosa me hace sentir que puedo perder el afecto de alguien? Ahí es donde aparecen los celos. Que hoy se suele hablar de la tóxica, y hoy nadie se permite decir que siente celos, o si lo dice se cree un tóxico. Bueno, esos son los celos tóxicos, en exceso, patológicos. Pero los celos aparecen cuando yo temo. Fíjense qué linda esta definición, porque agrega una aclaración que a muchos de ustedes seguramente les va a hacer sentido. Temor a perder el afecto o la valoración de un ser querido o no a ser el primero en algo con alguien querido. Es la típica, ya habías venido a Mar del Plata, ¿y con quién viniste? ¿No? Y te pones celoso, es totalmente absurdo, lo sabemos, pero lo sentimos igual. Así que cuando yo me permito sentir celos en la medida justa, estoy cuidando el vínculo. Implícitamente te estoy diciendo, esto que sucede me genera temor, otra emoción. Temor a perder el vínculo con vos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda? ¿O lo flexibilizamos? Quizás a la otra persona no le importa y lo deja de hacer. O quizás para la otra persona es importante y se puede encontrar un punto medio. Eso genera confianza. El autor dice, las parejas que no crecen en general es porque no expresan los celos o los expresan tóxicamente y eso genera una fuga de energía enorme. Después están los que dicen que no son celosos, los que disfrutan de generar celos. Quizás es porque en la dinámica es, bueno, si yo genero celos, no voy a sentir celos. Porque si me celan, no soy el celado. Si me celan, no soy el celoso, de alguna manera. En general, tiene que ver con el amor propio. Una desvalorización propia. De alguna manera se da una proyección. Si yo celo, proyecto mi autodesvalorización y lo que me cuento es que es el otro el que no me valoriza. Por eso está, no sé, reemplazándome por otra persona. Pero tiene que ver con la inseguridad. Una inseguridad de la que quizás no soy consciente. Y hasta acá, las emociones sociales. Ahora vamos a ver las emociones que yo llamo trascendentes. Como habíamos dicho, todas las emociones son tributarias del amor. Ese amor que es el océano y las emociones son las olas en la superficie. En estado luminoso, las emociones siempre van a propiciar conexión. Como vimos, incluso el enojo, que uno pensaría que es agresivo, no, el enojo dice, che, se vulnera esta frontera y el vínculo corre peligro, y te lo digo porque te amo. Las emociones aflictivas y sociales, entonces, son tributarias indirectas del amor. Nos cuesta más ver amor, ¿no?, en el enojo, en el miedo, un poquito menos en los celos, en la tristeza, en la vergüenza, por ejemplo. Ahora, en las emociones trascendentes, que son las que vamos a ver ahora, el amor se ve de forma directa. Las emociones trascendentes son las que nos hacen sentir felicidad. La conexión es lo que le da sentido a la vida, y ese sentido es el que nos hace sentir felices. Y para ser felices, para cultivar la felicidad, podemos practicar estas emociones. Las que nombramos hasta ahora vienen espontáneamente. Estas están en nosotros, pero podemos propiciarlas como si regáramos un jardín. Y el núcleo
es la gratitud. La gratitud es percibir algo valioso que no proviene de mí. Fíjense que la palabra gratitud tiene que ver con gratis. Es algo que me llega de forma sorpresiva. Ahora vamos a hablar de la sorpresa. Yo no hice nada para obtenerlo, no lo esperaba. Y la gratitud nos hace sentirnos plenos. Por eso está bueno hacer este ejercicio de no dar las cosas por sentado. Desde lo más básico, como el agua caliente que sale de la ducha, o como saber que tengo un plato a la noche para comer, o incluso que puedo elegir lo que voy a comer hoy en la noche. Bueno, practicando la gratitud, nos vamos acercando a la felicidad. Y para estar en contacto con la gratitud, otra emoción trascendente que nos puede servir es la sorpresa. Aparece con las cosas cotidianas que no esperábamos. Y no es lo mismo que el asombro, que no tiene que ver con lo cotidiano, sino con lo trascendente. Pero ahora vamos a hablar de la sorpresa. De alguna manera la sorpresa es la que me permite sentir gratitud. Es como la llave que abre la puerta. Una puerta, que es la gratitud, que nos lleva hacia la felicidad. Si yo me estoy abierto como los niños a sorprenderme continuamente, dejo de dar las cosas por sentado y empiezo a sentir gratitud, lo cual me hace sentir feliz. Incluso cuando haya sorpresas desagradables para el ego, porque me mueven, me corren de donde estoy. Y eso siempre va a generar nuevas cosas. Y eso no es lo mismo que conformismo. Al contrario, el conformismo no incluye la sorpresa. El conformista no se sorprende. Entonces, aunque a veces uno pensara que uno se puede conformar frente a una sorpresa desagradable, y como ya les he dicho, ahí me viene a la mente esta frase nefasta, si sucede conviene, no. Se trata de estar en movimiento. Y el asombro, a diferencia de la sorpresa, tiene que ver con lo trascendente. Fíjense la fisiología, la corporalidad del asombro. Se abren los ojos, se cae la mandíbula, se eriza la piel de los brazos, la parte de atrás del cuello. La respiración es como que primero inhalo profundo, como si necesitara expandir el pecho. ¿Y por qué abro los ojos y abro el pecho? Para poder incorporar algo que me resulta inmenso, vasto. El asombro es como una experiencia espiritual, es como espiar la segunda realidad de la que hablamos cuando hablábamos de qué es la espiritualidad. Y puede suceder frente a justamente lo vasto, no ver nada en el horizonte, ver la inmensidad del mar, algo extremadamente bello, de mucha calidad, un acto moral o ético que me conmueve. Y en general trasciende nuestra comprensión. Y estar en contacto con lo inmenso, como podría ser también un atardecer, el océano, una noche estrellada, nos hace conectar con la totalidad, nos hace vernos pequeños, nos quita de nuestro otro centramiento. Y hay experimentos por ahí que se citan donde se ponen dos grupos de personas para que realicen una tarea colaborativa. A uno de esos grupos se los expone previamente a situaciones de asombro y luego los resultados arrojaban que las personas que habían estado expuestas a situaciones asombrosas colaboraban mucho más, porque al haber estado, y esta sería la explicación, frente a la inmensidad, una inmensidad en la que yo soy tan pequeño, pierdo ese sentido de individualidad. Entonces, al trabajar colaborativamente, hay una mayor predisposición a percibirme parte del todo. Y ahora sí, vamos a hablar de empatía y compasión. La empatía es ir hacia adentro. Yo tengo que buscar en mí eso que te pasa a vos. Si vos venís y me contás que estás triste porque te separaste, la empatía me pide conectar con mi vulnerabilidad y buscar la pérdida en mí para entrar en sintonía con vos. Conecto conmigo para conectar con vos. De vuelta a la palabra conexión. La simpatía es distinta. La simpatía es hacia afuera. Soy simpático cuando busco lo positivo. Ya va a pasar, no es más que por no venga, no estés triste, vámonos a bailar. Puede haber mucho amor ahí, pero no hay empatía. No conecto superficialmente.
Para practicar la empatía es necesario tomar perspectiva, no enjuiciar lo que el otro te está diciendo, reconocer qué emoción estás sintiendo y comunicarle al otro que vos estás en conexión con eso que estás sintiendo. Incluso podés decirle, yo también sufrí una pérdida parecida y te entiendo. E incluso a veces no hace falta decir nada. Me siento al lado tuyo y te pongo la mano en el hombro, te tomo de la mano y eso es un montón. A veces hay situaciones en las que realmente no se puede decir nada. La compasión, por su lado, Brené Brown dice, la empatía, la que nombré recién, es una habilidad que aprendemos y desarrollamos para dar vida a la compasión. Yo puedo desarrollar la empatía para la compasión, que etimológicamente es sentir lo mismo que sentís vos. Pero en todo caso, Brené Brown dice es comunicar el amor y hacerte saber que no estás solo. Y ella en el estudio que hizo, Brené Brown, dice que la compasión está relacionada con los límites y con el respeto. Que quienes más compasivos son quienes tienen más claro lo que está bien y lo que está mal, al menos según su propio criterio. Entonces respetan los límites y los hacen cumplir. ¿Y esto por qué es importante? Porque bueno, hacen respetar los límites para que los demás no los sobrepasen, pero conocen sus propios límites. Ser empático es llegar hasta ahí, frente a lo que te está pasando, donde no comienzo a ir en detrimento mío. Si doy un paso más, me perjudico. Y tener claro ese límite es importante para sentir compasión. A mí me ha servido mucho algo que ya no recuerdo quién, pero que me preguntó alguna vez. Y me dijo, bueno, para poder empezar a practicar la compasión. Vos ves a alguien que está haciendo algo terrible, que no te gusta, que te parece horrible. No se trata de justificarlo, pero sí de detenerte un momento y preguntarte, ¿qué le pasó en la vida a esta persona para hacer o actuar así? E incluso un poquito más hacia adentro, ¿qué me tendría que haber pasado a mí en la vida para de pronto actuar como está actuando esta persona? Y otra cosa linda que dice Brené Brown es dar por sentado que el otro está haciendo lo mejor que puede, por más que a mí me parezca que no está haciendo nada. Nunca vamos a saber si está haciendo lo mejor que puede, pero si yo me manejo como si la persona, pensando que la persona está haciendo lo mejor que puede, es mi propia realidad la que cambia. Y estoy siendo compasivo. Y ahora sí, para ir terminando, felicidad y alegría. La felicidad es más bien, más que una emoción, es un estado, tiene un componente cognitivo, de alguna manera sucede afuera, por algo externo. Todos tenemos una línea base de felicidad y el 50% parece que tiene que ver con cuestiones hormonales, fisiológicas, fisonómicas también, es genético. Y luego, como la felicidad está afuera, tengo que tener en cuenta dónde nací, qué recursos tengo, bueno, cuestiones socioeconómicas y culturales que me determinan. Entonces la felicidad se puede lograr. Hay una base genética y luego yo puedo trabajar para tenerla o no y va a depender del contexto. Ahora la alegría sí, es una emoción, es espontánea, es inconsciente, es visceral. Y se caracteriza por un estado de efervescencia del cuerpo y del alma. Y de alguna manera la alegría sucede cuando estoy en presencia de otro o de la naturaleza. Incluso si yo siento alegría porque estoy solo, entonces es porque estoy en contacto conmigo mismo. Unos investigadores dicen que la alegría es nuestro estado natural, pero que lo perdemos por situaciones de estrés. Cuando no hay estrés, estamos alegres. Por defecto, no estamos apáticos. Ahí también hay otra discusión entre autores sobre si estamos sintiendo emociones todo el tiempo o no, pero bueno, también discusiones que ya les digo, para lo que es la ciencia, que se empiecen a estudiar las emociones de la década del 60 es poco tiempo. Veremos las investigaciones que tendrán para decir. Para poder entonces cultivar la alegría y la felicidad, podemos interactuar con otros, interactuar con el mundo, con la naturaleza, buscar el famoso estado de no mente, del que nos hablan las tradiciones de sabiduría, meditar, el mindfulness, jugar, conectar con el famoso niño interior, cultivar todas estas emociones luminosas de las que venimos hablando, hacer acompañamiento y el servicio. Sobre acompañamiento y servicio vamos a hablar en el último encuentro de este ciclo, donde vamos a hablar un poco del sentido de la vida, porque yo creo que el sentido de la vida es ser feliz. Lo vamos a hablar allá. Por ahora, acá
hicimos este súper vuelo de pájaro sobre estas emociones, que me parece que son como las más importantes. Si les interesó alguna puntualmente, pueden buscar en redes los vivos donde hablo sobre las emociones. Les agradezco mucho por conectarse, por compartir el video, por compartir, por comentar, por poner me gusta, que eso me ayuda a crecer mucho. Ahora nos vamos a ir a seguirla por Zoom. Quien se quiera conectar me escribe, puede participar para ver cómo es la dinámica. Y también les invito a la web www.transpersonales.com. Ahí pueden ver un montón de clases gratis de todos los cursos que doy, pueden ver también todos los vivos anteriores y descargar algunos de los libros que yo nombro. Por último, el martes que viene, solsticio de invierno, vamos a hacer un encuentro presencial en Quilmes con un fogón para recibir el amanecer, dejar morir lo que tenga que morir en nosotros. Eso es el invierno. El final del invierno, y el final del otoño y el inicio del invierno con este sol que cada vez dura más, crece más. Entonces trabajar esto, ¿no? Que tiene que morir en nosotros, que tiene que crecer en nosotros. Así que bueno, gracias, gratitud. Ahora ya saben por qué en general me despido diciendo gratitud. Abro la puerta a la felicidad para ustedes y para mí. Los quiero mucho, gracias por conectarse. Beso enorme, nos vemos prontito. Adiós, gracias.